Vamos a ver entonces, como título, resultados de la santificación. Antes de continuar, quiero que busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 2, versículo 11, Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, Hebreos 2, 11, Romanos 6, 1, 2, Romanos 12, 1, 2, y 2 Corintios 6, 14 al 18. Adelante. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué características podemos encontrar en los versículos que acabamos de ver? Número 1, Dios nos exhorta a que no nos unamos en yugos desiguales y hace una referencia entre lo que es santo y lo que es profano. Y luego dice, porque yo seré su Dios y habitaré en medio de ellos para santificarlos, para estar con ellos. Entonces, ¿cuáles son los resultados en términos generales de la santificación? Vamos a encontrar varios de ellos. Vamos a ver hoy 6 tipos de resultados. Número 1, el resultado que trae la santificación es la unión con Cristo. Número 2, la perfección del creyente. Número 3, la separación del mundo. Número 4, la herencia eterna. Y número 5, la preparación para el servicio. Eso podríamos decir en modo general que son los resultados de la santificación en la vida del creyente. Entonces, número 1, la unión con Cristo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 11? Sí, perdón. Hebreos 2, 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenzan de llamarlos hermanos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una unión. ¿Sí lo notamos? De uno son todos. Ahora, cuando Dios nos aparta para servirle a Él, hay dos cosas. Número 1, Dios nos separa del pecado, y número 2, nos une a Cristo. Para unirnos a Cristo, primero Dios nos tiene que separar del pecado, obviamente. Porque cualquier mancha de pecado o cualquier pecador no se puede acercar a Dios directamente, a menos que sea lavado por el mismo Señor. Entonces ahí vemos que uno de los principales resultados de la santificación es que nos lleva a una unidad con Cristo, nos lleva a unirnos a Cristo, nos lleva a unirnos al Señor. Porque el Señor primero nos aparta del pecado, pero después nos llama a unirnos a Él. Entonces eso es uno de los principales o una de las principales características o resultados de la santificación. Entonces responde la pregunta que me hacías afuera. ¿Cuáles son o qué repercusiones tiene? El ser santificado nos une con Cristo. El no ser santificado entonces nos apartaría de Cristo o nos separaría del Señor. Entonces si vemos que sí repercute o si tiene una repercusión en la vida del creyente. En segundo lugar, nos lleva a una perfección cristiana.
¿En qué sentido? Veamos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. Y es claro, el escritor de Hebreos, ya iba a decir Pablo, el escritor de Hebreos, porque dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes. Entonces eso nos demuestra que hay una perfección en la vida del creyente. Ojo, advertencia, esa perfección se refiere a la unión del creyente con Cristo, no significa perfección en el sentido de que como yo soy creyente no voy a tener ningún tipo de problemas o inconvenientes en mi vida cristiana. No me estoy refiriendo, o mejor dicho, el apóstol Pablo no se está refiriendo a esa perfección, porque por el contrario, cuando somos creyentes, cuando más persecuciones tenemos, cuando más dificultades tenemos, es cuando más problemas enfrentamos. A esa perfección se refiere a nuestra vida espiritual o a nuestra comunión con Cristo. Exacto, a nuestra unidad. Ahora, ¿cómo es posible que un humano imperfecto alcance la perfección cristiana? Y aquí viene la respuesta. Solamente a través de la purificación, ¿por medio de quién? De la sangre de Cristo y por el poder de Dios para guardarnos sin mancha. Y esto nos demuestra una vez más que la santificación proviene de quién? De Dios. Y también nos demuestra que sigue habiendo una responsabilidad del creyente en ese proceso de santificación. Entonces, no se puede apartar la responsabilidad del creyente en este proceso de santificación. Ahora, decíamos que la perfección es por medio de la sangre, es llevada a cabo por un único sacrificio en la cruz del Calvario. Y ya sabemos quién hizo ese sacrificio, lo hizo el Señor. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, y es que después de que hay una unión con Cristo y hay una perfección cristiana, ocurre una separación del mundo. Y aquí voy a hacer énfasis en lo que dije al principio. La separación del mundo no es que usted vive en una burbuja, lo repito nuevamente, que usted no se va a mezclar con el mundo. No, porque de hecho vivimos en el mundo y nos mezclamos con las personas del mundo. Cuando se refiere a una separación del mundo, lo hace en un plano totalmente espiritual. Es decir, usted vive en este mundo, pero todo lo que hace lo hace para glorificar al Señor, no para glorificar al mundo ni para glorificar a su carne. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Y miremos lo que dice el Salmo 4, capítulo 4, versículo 3. Jehová ha escogido al piadoso para sí. Es decir, el Señor ha escogido a los que iban a ser salvos y los separa del mundo. Pero esta separación es una separación espiritual. Eso lo tenemos claro. Y 2 Corintios es más claro cuando dice, apartaos, dice el Señor, yo los recibiré. Apartaos, separados. Entonces, la santificación que hace nos aparta de este mundo para que nosotros nos unamos en santidad con el Señor. Y volvemos a lo que decíamos al principio, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hay una separación del mundo. De hecho, si estamos ligados a este mundo, podríamos decir que no vamos a alcanzar el nivel de santidad necesario para ver al Señor. Porque si usted aún se deleita del mundo, o le gustan o ama los placeres del mundo, no va a haber una santidad. Y si no hay santidad, entonces nos apartamos de ese Dios eterno. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, que es la herencia eterna. ¿Y a qué hace referencia a esa herencia eterna? Hace referencia a 3 puntos importantes, aquí se los puse. Todos los santificados en Cristo son coherederos de Cristo, lo dice la misma palabra del Señor. ¿Y en qué sentido? Número 1, Dios le promete, o Dios les ha prometido a todos los fieles, una herencia con todos los santificados. Número 2, la santidad se menciona entre los requisitos para ver al Señor, lo decíamos, sin santidad nadie verá al Señor. Y número 3, todas las cosas
Es decir, en Apocalipsis 21:7 está hablando de todas las cosas, es decir, todas estas cosas son prometidas a quienes, a los vencedores, y los únicos vencedores son los que son santificados por la obra de Cristo. Entonces, esa es nuestra herencia eterna, producto de nuestra santidad. Y nos lleva a nuestro quinto punto, o nos concatena con nuestro quinto punto, que es la preparación para el servicio. Pregunto, ¿será que alguien puede servir al Señor sin estar plenamente convencido de que es santo? ¿Por qué no debe ni puede? Póngame un ejemplo, o denme un ejemplo. ¿Será que una persona que no es santificada puede servir al Señor? Yo digo que no debe, no puede y no debe. No puede porque no es santo, y si no es santo no es creyente, y si no es creyente no ha sido salvado, no ha sido perdonado. Segundo, no debe porque si no es creyente y es simpatizante y puede ser una persona que es religiosa, que aún venga, cante, aún hasta predique, pero no, o sea, no está haciendo algo, y eso se ve que muchos falsos que están hoy en tarima predican y enseñan y son seguidos por muchos y son unos falsantes porque están robándole la gloria a Dios para sí, recibiendo la gloria para ellos, ¿no? Entonces están aparentemente sirviendo, tienen muchos seguidores, pero no están realmente, no deberían estar haciendo lo que están haciendo. Alexander y después el pastor. Alexander. Los principios por los cuales los principios no han cambiado desde el Antiguo Testamento. El Señor desde el Antiguo Testamento dijo cómo teníamos que acercarnos a Él. Bueno, el sumo sacerdote cómo lo tenía que hacer, así mismo en este tiempo también, no ha cambiado. ¿Y el ejemplo bíblico, pastor? Yo digo que lo que dice el hermano, puede, no debe, no puedes ni debes, porque la persona cuando es santo, se está santificando, podemos llamarlo así, es una persona que tiene que rendirse a Cristo. Si tú no te rindes a Cristo, nunca vas a poder ser santo. Entonces, ¿cómo voy a servir yo si no estoy rendido a Cristo? Entonces, para poder servir, tengo yo que mostrar mis frutos, por sus frutos los conoceréis. Entonces, no hay testimonio, no va a haber nada, no va a haber ese rendimiento a Cristo, no vas a crecer. Por eso. Un ejemplo claro lo encontraban en el Antiguo Testamento cuando fueron a presentarle fuego extraño al Señor. No había santidad por ningún lado de estas personas y inmediatamente el Señor, ¿qué hizo? Juicio. Entonces, ¿ibas a agregar algo más? Bueno, prácticamente lo que dijo el hermano, que es que claramente la Escritura nos muestra requisitos, ¿no? Que tiene Sí, que claro. cumplir la persona para el servicio. Lo que pasa es que cuando no se tiene un ministerio responsable, pues la persona toma esto a la ligera y lo hace sin tener en cuenta la santificación. Así es. Entonces decíamos que la santificación nos prepara para el servicio. ¿Por qué? Porque veamos lo que dice 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. Y esto solamente ocurre cuando somos santificados. Estamos disponibles para toda buena obra, pero obra del Señor. Entonces podemos decir que el poder del Espíritu Santo está disponible para los que son santificados. Los que son santificados, y de hecho el Espíritu Santo es quien obra en la vida del creyente para alcanzar la santificación. Claro que sí. Y el poder del Espíritu Santo, o podríamos decir el Espíritu Santo, es necesario para un servicio eficaz de todos los creyentes. Y debe existir una consagración de este creyente o de esta persona. Y esta consagración significa que debemos vivir rendidos al Señor
para que Dios nos utilice de la forma en que Él nos quiere utilizar. ¿De acuerdo? Ahora, usted puede tener muchos talentos naturales, que Dios en su infinita misericordia a todos nos da un talento. Usted puede ser un buen cantante, usted puede ser cualquier cosa, pero recordemos algo, que para colocar estos talentos al servicio del Señor debe haber una consagración de cada uno de nosotros. Porque yo puedo ir por la calle y ver a una persona que canta espectacularmente hermoso, y yo no la voy a traer a que venga aquí a cantar un himno para el Señor, porque entonces sería un cantante más. No, si verdaderamente quiere cantar para el Señor, estoy colocando un ejemplo, debe haber un proceso de santificación en la vida de esa persona, para que ese canto o ese talento pueda glorificar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Existe en la preparación para el servicio lo que es el principio regulativo de la adoración, ¿ya? Nosotros no podemos adorar, no podemos servir a nuestra manera. Es a la manera que Dios ha establecido en su palabra. Por eso existe en teología ese principio regulativo de la adoración que Dios ya ha establecido en su palabra. Lo vemos en Génesis. Abel se acercó de una forma adecuada, Caín se acercó de una forma inadecuada y fue rechazado. Dios acepta y rechaza la adoración de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su manera, de acuerdo a su voluntad, no como yo quiera, no como a mí me guste. Así es. Y estamos de acuerdo, Dios, el Señor, ha establecido a través de su palabra en todo tiempo requisitos para el servicio. Hágase todo decentemente y en orden. Dios ha establecido, y los sacerdotes tendrán esta vestidura y entrarán de esta forma, los paneles de la proposición estarán de esto, el tabernáculo se armará así. Dios siempre ha establecido ese orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. ¿Cierto o falso? Es que hoy día dice, no, hay que darle libertad al Espíritu, tienes que darle la libertad, que se mueva, déjale que se mueva en tu vida, deja que se mueva. Ay, que esa iglesia no tiene el Espíritu porque es muy lúgubre. De hecho a los reformados, voy a hacer un paréntesis, que a los reformados nos tratan de cuadriculados, porque nosotros siempre conservamos los principios regulativos que el Señor establece en su palabra. Pero ya dejemos el tema y continuemos. Y nos vamos al siguiente punto, porque después nos extendemos. Entonces, discúlpame, Ricardo. Y nos lleva a nuestro sexto punto, que es un crecimiento constante en la gracia. Y de aquí vamos a partir entonces a cuáles son los medios de gracia que nos van a conducir a una santificación, que lo hablábamos ahorita en el receso. El sexto punto que nos lleva, el sexto punto que nos tienen como resultado la santificación, es que nos dará un crecimiento constante en la gracia. Es decir, una vida de crecimiento constante en la gracia del Señor se mostrará en la vida del creyente, porque daremos frutos, o mejor dicho, el creyente mostrará frutos que verdaderamente el Espíritu Santo está obrando en su vida. Ahora, no hay una condición más favorable para un crecimiento espiritual y constante que una vida de consagración y santidad hacia el Señor. Cuando el creyente vive totalmente consagrado al Señor, el Señor lo santifica aún más. Ahora, ¿qué es vivir consagrado al Señor? ¿Qué es vivir consagrado al Señor? ¿Algo más? Alexander. Bueno, consagrado, me acuerdo de que Ana, creo que fue la mamá de Samuel, dijo que lo iba a llevar al templo cuando naciera, lo iba a consagrar al Señor. O sea, consagrarlo es apartarlo, ¿verdad? Es precisamente santificarlo, es apartarse para el Señor. Cuando los utensilios del templo eran consagrados, eran apartados para un uso adecuado. Una vida consagrada al Señor. ¿Vas a agregar algo? Okay. Cuando hace referencia a que debemos vivir una vida consagrada
al Señor significa que todo lo que hagamos debemos rendirlo delante del Señor. O sea, mejor dicho, debemos vivir una vida rendida a los pies de Cristo. Que todo lo que hagamos sea regulado por Él y sea para su gloria. Y eso nos va a asegurar a nosotros vivir en una vida o tener una vida de santidad. Porque nos va a permitir tener una comunión directa con Dios. Ahora, y una vida así va a mostrar entonces que verdaderamente el Espíritu Santo mora en el creyente. Y si el Espíritu Santo mora en el creyente, entonces obrará, y valga la redundancia, obrará para mostrar la obra de Cristo en la vida del creyente. Y esto traerá como consecuencia, entonces, que el creyente mostrará verdaderos frutos, número uno, de arrepentimiento, y mostrará verdaderos frutos de su crecimiento, y mostrará verdaderos frutos de que el Espíritu Santo obra en su vida. Y volvemos entonces a lo que hacíamos anteriormente. Por sus frutos los conoceréis. Yo les preguntaba ahorita, ¿cómo conocemos a un creyente? Por sus frutos. ¿Cómo sabe usted que ese árbol que está allá afuera es de mango? Por los mangos, por los frutos. A eso me refiero, o a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, perdón, el apóstol Pablo no, a eso se refiere la palabra del Señor cuando habla, porque por sus frutos los conoceréis. Ahora, cuando conocemos al creyente verdaderamente por sus frutos, podemos decir entonces que verdaderamente el Espíritu Santo está obrando en esa vida. Y eso nos permite a nosotros saber que hay un crecimiento espiritual en la vida de este creyente. ¿Por qué? Porque hay una vida en consagración hacia el Señor y esto permite ver que hay un proceso de santificación. Y esto entonces nos conducirá a nuestro siguiente punto, que son los medios de santificación. Ahora, hemos visto a través de la Biblia, que hemos tomado algunos versículos de referencia acerca de la naturaleza de la santificación. Vimos también que la santificación es una obra que depende única y exclusivamente de Dios, que es interna, lo decíamos también, que es una obra interna y que es una obra sobrenatural, y que la verdadera santidad de corazón no es algo que nosotros mismos podemos lograr, sino que depende de Dios. Y sabemos también que la santificación es una obra soberana de Dios a través de su Espíritu Santo. Y que las Escrituras atribuyen que esas obras están dadas por todas partes por el Señor. Pero sin temor a equivocarnos, sabemos que el Espíritu Santo es el soberano de esa santificación. ¿Por qué hablo del Espíritu Santo? Yo no estoy contradiciendo de que, lo veíamos al principio, actúa Dios Padre, y lo vimos a través de la Biblia, actúa Dios Hijo y actúa Dios el Espíritu Santo. Pero, ¿qué tenemos nosotros los creyentes hoy en día? O sea, ¿qué tenemos en nosotros hoy en día los creyentes? El Espíritu Santo. El Señor mismo lo dijo, y me iré y dejaré con vosotros ¿a quién? Al Consolador. Entonces, ¿quién mora en la vida del creyente en estos días? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es quien va a orar a partir del momento. Recordemos algo. En el instante en que somos regenerados y justificados, ¿quién actúa? ¿Quién actúa? No se me confunda. ¿Quién nos hace justo? ¿Quién nos justifica? ¿Quién nos justifica? ¿Quién nos justifica? ¿Qué? ¿Quién nos regenera? ¿Y quién nos santifica? Bueno, y decíamos, justificación y regeneración son instantáneos. Santificación es instantánea. Es instantánea y es progresiva. Entonces, ¿quién en el momento en que la santificación se produce instantánea y pasa a ser progresiva, la santificación, ¿quién actúa? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es ordenado por Dios para que actúe en la vida del creyente, para llevarlo a un crecimiento o a una santificación,
Mejor dicho, mora en el creyente para llevarlo al crecimiento de la estatura perfecta de un varón como Cristo. Ahora, pero para que el Espíritu Santo logre esto, ¿qué debe suceder? ¿Quién dijo? Exacto, hay una responsabilidad del creyente. Y esta responsabilidad va ligada a los medios de santificación que el Señor ha establecido. Creo que lo hablábamos ahorita en el receso. Decíamos que hay unos medios de santificación que el creyente debe utilizar para alcanzar esa santificación. Así que cuando las Escrituras nos ordenan a nosotros a trabajar por nuestra salvación con temor y temblor, nos está ordenando a hacer uso diligente de esos medios que el Espíritu Santo emplea para efectuar nuestra santidad. Recordemos que la Biblia dice que debemos vigilar nuestra salvación con temor y temblor. No se refiere a que la vamos a perder. Recordemos que el creyente no puede perder la salvación porque la salvación no es del creyente, sino que es una obra neta y exclusivamente de Dios. Sino que cuando se nos ordena vigilarla con temor y temblor, lo que está diciendo es que debemos utilizar diligentemente los medios de gracia que el Espíritu Santo nos ha dado. Y quiero que vean esto en las Escrituras, y quiero que veamos lo que las Escrituras tienen que decir acerca de los 5 medios de gracia que he utilizado principalmente, estos 5 medios de gracia, de los cuales nosotros como creyentes podemos apropiarnos de ellos, y que lo decía ahorita, y están a la mano del creyente, están ahí al alcance de la mano. No tiene usted que hacer un curso especial para obtener estos medios de gracia, no tiene usted que pagar para obtener estos medios de gracia, no tiene usted que ser el super espiritual para acceder a estos medios de gracia, porque están disponibles para todos los creyentes. Y cuando nosotros utilizamos estos medios de gracia, lo que hacemos es que estamos diciendo, o le estamos diciendo, que la obra de santificación es una obra de Dios y que es soberana y le pertenece únicamente a Él. Y ahora, ¿cuáles son esos medios de gracia? La Escritura, la oración, la comunión, la providencia y la obediencia. ¿Por qué los puse en ese orden? Si se dan cuenta, ¿quién está en primer orden? ¿Y por qué la Escritura está en primer orden? Porque si no tengo conocimiento de la Escritura, no puedo orar. Si no tengo conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios, no voy a hacer una oración efectiva. Si yo no tengo la Escritura y si tengo la Escritura y una oración efectiva, a través de la oración voy a tener una comunión con el Señor, y si tengo esa comunión con el Señor, voy a esperar en su providencia, y voy a, por ende, al tener la Escritura en mi mente, en mi corazón, al tener esa comunión con el Señor, voy a obedecer. De lo contrario, si no practico la oración, si no leo la Biblia, si no estoy en comunión con Dios y con los creyentes, no voy a obedecer. El pastor y después Alexander. Después. Porque por medio de la Escritura es la única manera que me enseña a mí que soy salvo. Exacto. Alexander. Exacto. Porque el Espíritu Santo trabaja con la Escritura ya. Y la Biblia dice que la Escritura fue inspirada por Dios, o sea que trabajar sin la Escritura es trabajar sin el Espíritu Santo. Total. Alexander, ¿ibas a agregar algo más? Sí, aparte de lo que los hermanos han dicho, porque, por ejemplo, podemos remitirnos a la ley. La ley fue hecha para que podamos tener un conocimiento del pecado. Entonces, Dios utiliza esa escritura para confrontarnos con el pecado, y ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo para santificarnos. De hecho, ¿por qué aparece la Escritura en primer lugar? Porque es a través de ella que nosotros conocemos quién es verdaderamente Dios. ¿Cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo sabemos que somos santos? ¿Cómo sabemos que somos pecadores? Ustedes me dirán, pero es que somos pecadores porque nos predicaron y sabemos. Sí, pero ¿de dónde viene la predicación? De la Escritura. Entonces, ¿por qué la Escritura aparece en primer lugar?
Porque la escritura es por medio de ella que conocemos la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios está ahí en las escrituras. Toda palabra inspirada por Dios está en las escrituras. Toda profecía está en las escrituras. De hecho, la Biblia dice que la profecía más segura la tenemos y es su palabra. Entonces, es la escritura nuestro primer medio de gracia, y por eso les decía, ustedes no tienen que pagar absolutamente nada. Ustedes no tienen que ser súper espirituales, porque la escritura está al alcance de todos los creyentes. Habían tiempos en que no era posible acceder a las escrituras, porque había una persecución tan grande para la iglesia que no se podía acceder a la escritura. Gloria a Dios que hoy nosotros tenemos acceso a las escrituras. Por su providencia, hoy usted y yo podemos llegar a abrir nuestras Biblias y encontrar todo el consejo de Dios en las escrituras, porque a Dios le ha placido que así sea. Ahora, la palabra de Dios nos lleva a que a medida que leemos y nos sumergimos en su palabra, nos llenamos de gozo, y ese gozo nos hace que queramos o querramos estar todo el tiempo meditando en su palabra. ¿O quién de los creyentes no se deleita a través de la palabra del Señor? Yo no creo que no haya o que no exista un creyente que no se deleite cuando escudriña las escrituras. Eso debe ser un deleite, debe disfrutar, el escudriñar y el leer las escrituras debe ser un privilegio, o debe ser un deleite para nosotros los creyentes. Por eso colocaba las escrituras en primer lugar, y por eso el apóstol Pablo nos dice que si queremos estar preparados para toda buena obra, tenemos que ir ¿a dónde? A las escrituras, porque las escrituras son útiles, porque nos enseñan, nos redarguyen, nos corrigen, nos educan, nos instruyen en justicia. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y David nos lo dice, que el Señor nos restaura a través de su palabra. Y también nos dice que ¿quién hace al sabio? Las escrituras. Dice que las escrituras alegran el corazón, iluminan los ojos y nos advierte de participar en lo que está deshonrando a Dios. Entonces, por eso aparecen las escrituras. Y las escrituras podríamos decir que son como un espejo donde nos revela nuestra verdadera condición. Y les decía, por eso es que nosotros sabemos que somos pecadores, es a través de las escrituras. A través de las palabras santas del Señor en su palabra, nosotros conocemos verdaderamente cuál es nuestra condición o en qué condición llegamos a Cristo. Y por eso decíamos, las escrituras contienen todo el consejo de Dios y contienen los requisitos que Dios establece para que nosotros podamos seguir siendo santificados día a día. Están las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra. Y de esa forma es que nosotros sabemos cuánto hemos crecido o cuánto hemos menguado en nuestro proceso de santificación, porque las escrituras son las que nos van a dar esa medida. Ahora, las escrituras, dice Tiens en teología sistemática, dice lo siguiente: las escrituras dan a conocer el estado del corazón y señalan el remedio para el fracaso. Thiesen lo dice en la lectura sistemática, en teología de la lectura sistemática. Creo que se ve por aquí abajo. Okay. Él lo dice de esa forma, él dice lo siguiente: las escrituras dan a conocer el estado del corazón y señalan el remedio para el fracaso. Claro, porque las mismas escrituras te señalan a ti cuál es tu condición, pero también te advierten que si no cumples, o mejor dicho, que si no cumples lo que Dios ha establecido en su palabra, esto te llevará a un fracaso espiritual totalmente, o te apartará de Dios. Y no es de extrañar que el apóstol Pedro exhortara a las iglesias que habían sido confiadas al cuidado de él. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pedro dice lo siguiente: desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, ¿cuál es la leche no adulterada? La palabra de Dios. Sí, claro, cuando no se predica el verdadero evangelio.
Ahora, en Hechos capítulo 20, versículo 32, nos dice también que la Escritura es poderosa para edificarnos y darnos herencia entre todos los santificados. Y por supuesto, entonces, el Señor ora y oró por nosotros cuando dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, uno de los principales medios de gracia por los cuales nosotros podemos ser santos o entrar en el proceso de santificación es la palabra de Dios. Cuando la leemos diligentemente, la estudiamos, entonces somos santificados a través de su palabra. Y lo decía a la introducción de esta clase. Y una de las maneras en que nosotros podemos estar trabajando con temor y temblor en nuestra salvación es ser diligentes y disciplinados en la lectura diaria de la palabra. Perdón, y no solamente en la lectura, sino en la meditación y en la aplicación de la misma sobre nuestra vida. Porque de nada me vale a mí ser un erudito en la palabra del Señor si esa palabra no la aplico en mi vida. Si yo no estoy mostrando que realmente estoy viviendo por la palabra de Dios, ¿de qué me vale? ¿De qué me sirve? De ninguna manera. Ahora, el segundo medio de gracia que encontramos es la oración. ¿Ok? Y la oración nosotros debemos apropiarnos mientras nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Realmente existirá un creyente que no ora? Y no voy a entrar mucho tiempo, no voy a perder mucho tiempo en explicarle qué es la oración, porque todos sabemos qué es la oración. La oración es el momento en que usted y yo como creyentes tenemos intimidad con nuestro Señor y entramos en una comunión perfecta con Él. Entonces es un segundo medio de gracia que está al alcance de todo creyente. Entonces vemos que la oración no está lejos de ningún creyente. Entonces la pregunta que surge es: ¿por qué, si está en nuestra mano, el creyente no echa mano de ella? Eso tiene que ver con asuntos del corazón. Dice, Warfield define lo siguiente: ¿qué es la oración? Sino el ajuste del corazón para el influjo de la gracia. Es decir, cuando oramos, lo que hacemos es que estamos ajustando nuestro corazón para que la gracia de Dios se siga derramando en nuestra vida. Ahora, el tercer medio de gracia que encontramos nosotros es la comunión. Esta comunión no es la primera comunión que hacen los niños en la iglesia tradicional, no. Olvídense de eso. Es la comunión de la iglesia local y la interacción que tiene el creyente con otros creyentes. Se utilizan como un medio de santificación, la comunión. Salomón dice en Proverbios: así como el hierro se afila con el hierro y un hombre abusa a otro, es decir, nuestra comunión con los demás creyentes nos ayudarán a nosotros a alcanzar nuestro proceso de santificación. Creo que lo dije al inicio de la clase. Como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando nosotros nos congregamos, crecemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque si yo veo un hermano debilitado en la fe, yo puedo extenderle la mano y ayudarlo. O si yo estoy debilitado en la fe, viene otro hermano y me puede tender una mano y me ayuda a crecer. Entonces la comunión es importante como medio de gracia para nuestro proceso de santificación. El aliento de que un hermano le brinda a otro sirve como un medio de perseverancia y de protección en contra de ser endurecido por el pecado, porque un hermano maduro en la fe puede orientar a otro hermano, aconsejarlo a tomar una decisión por un problema, una dificultad por la cual esté pasando. Por eso la Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos, porque cuando nos congregamos vivimos en coinonía unos con los otros. Ahora, el otro medio de gracia que tenemos es la providencia. Y las Escrituras también es clara cuando habla acerca de las obras providenciales de Cristo o de Dios que sirven en nuestro crecimiento en el proceso de santificación. Y uno de esos versículos es Romanos 8:28.
Ya todos los conocemos, ¿no? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso es la providencia de Dios. Cuando somos verdaderamente creyentes y estamos viviendo el amor por Cristo y vivimos en comunión con Él, todas las cosas que nos suceden nos van a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque en la providencia de Dios, Dios va a permitir que pasemos por dificultades. Porque esas dificultades van a moldear nuestro carácter. Porque esas dificultades nos van a hacer crecer o madurar. ¿Para qué? Para que tengamos una comunión con Cristo. Yo se los decía al principio, no crean que la vida del cristiano es color de rosa. Por el contrario, cuando somos creyentes, cuando más persecución vamos a sufrir. Y gloria a Dios porque es así, porque en medio de esa persecución vemos la mano poderosa de Cristo. Y lo dice Romanos más adelante en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es la providencia de Dios. Cada experiencia que nosotros tenemos es algo que nos va a llevar a tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cada dificultad, cada problema o cada cosa providencialmente está diseñada por Dios para hacernos más como Cristo. Ahora, les decía, y es en las pruebas y las dificultades cuando vemos aún más la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque es en ese entonces cuando nosotros nos acercamos más a Dios. Pero no solamente en las dificultades, también en los momentos felices glorificamos a Dios, porque Dios en su divina providencia permite momentos difíciles, pero también permite momentos felices. Y por último, tenemos como medio de... Nunca deja de ser. Y por último, tenemos como el último medio de gracia que podemos tener es la obediencia. Ahora, ¿por qué la obediencia? Consideremos entonces que los actos eternos a la obediencia deben ser considerados correctamente como el resultado de la santificación interior del alma. Es decir, lo que nosotros expresamos exteriormente es consecuencia de lo que estamos experimentando interiormente. ¿Correcto? Les decía, cuando somos santificados, reconocemos al creyente porque está mostrando sus frutos hacia el exterior. Pero esos frutos solamente se mostrarán cuando en nuestro interior han sucedido cambios circunstanciales por la providencia de Dios. Ahora, es un error común simplemente equiparar a la santidad con actos de obediencia, como si los dos fuesen sinónimos. No, sino que no se puede pasar por alto que la Escritura presenta también la obediencia como una forma de seguir avanzando en la santidad. Esto lo aprendemos o lo vemos en las palabras del Señor en Juan capítulo 15. En los primeros versículos de este capítulo, el Señor Jesús enseña a los discípulos que su productividad es una función de su pensamiento, de su permanencia en Él. Al igual que una rama permanece en la vid. Si recordamos los primeros versículos, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Ninguno puede llevar frutos si está apartado de mí. Entonces el Señor circunstancialmente muestra que el producto de la obediencia en Cristo o el producto de obediencia en Él nos va a llevar o nos va a conducir en nuestro proceso de santificación. Por lo tanto, vamos a ver que ser fructífero es una medida en que estamos viendo el proceso de santificación en nuestra vida. Pero más adelante en el versículo 10 descubrimos que la obediencia es una manera de permanecer conectados a Cristo, porque el Señor dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es decir, el amor a Cristo es el combustible que nos lleva a nosotros ¿a qué? A la obediencia. Por eso el Señor lo dice, si me amáis a mí, guardad mis mandamientos. Entonces podemos decir, mis amados hermanos, que los medios de gracia que acabamos de ver, estos 6 medios de gracia, las escrituras, la oración, la comunión, la providencia y la obediencia, nos van a conducir o nos van a llevar a cumplir satisfactoriamente lo que Cristo demanda.
y es que nuestro proceso de santificación se produzca tal cual como lo ha establecido en nuestras vidas. Amén. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos